Continuando, en cuanto al diagnóstico, como habíamos comentado, desde el punto de vista del electrocardiograma, se tiene que evaluar de manera sistemática para evitar que nos vayamos perdiendo como en el diagnóstico. Entonces, a manera de resumen, la existencia de ondas P, ver cómo es la relación auriculoventricular, si es la misma frecuencia la auricular que la ventricular o si es mayor la frecuencia auricular que la ventricular. Ya les había comentado si la frecuencia es mayor o menor que la ventricular, cómo son las ondas P, si existe una morfología única de esta, si los intervalos PP son regulares o irregulares. Si son irregulares hay que ver si existe algún periodo en el que estas sean regulares. Cada onda P se encuentra antes o posterior al complejo QRS y cómo es el intervalo RP con respecto al PR. Si las ondas P, los intervalos PR o QRS son normales. Esto es lo que nosotros tenemos que determinar en un electrocardiograma para realizar un adecuado diagnóstico. En cuanto a la forma o la presentación clínica, tenemos que valorar el inicio. Si estos son bruscos, como habíamos dicho en el cuadro clínico, van en contra generalmente de la taquicardia sinusal y tendríamos que buscar otro tipo de taquicardia supraventricular. La frecuencia cardíaca, como les había dicho en la definición a un inicio, pues realmente no es diagnóstica. Como vemos en los diferentes trazos y en los diferentes mecanismos, pues las frecuencias cardíacas pueden variar de manera importante. Entonces, si tenemos cifras entre 140 a 250, más o menos es las cifras en las que se encuentran la mayoría de las taquicardias supraventriculares. Habrá sus excepciones. El flutter, que la conducción es 2:1, la frecuencia ventricular no es tan alta, está en 150. Las de reentrada suelen dar frecuencias mayores a 150, lo que habíamos comentado en el cuadro previo. El ritmo, ya habíamos visto, también es importante para distinguirlo. La morfología de las ondas P y la respuesta a estimulación vagal o a la adenosina. Entonces, generalmente vamos a ver si la respuesta es que va enlenteciendo en cuanto a la administración de la adenosina o si no hay respuesta alguna. Si hay respuesta gradual, si vuelve a aumentar la frecuencia, que era también lo que ya habíamos comentado. En cuanto a la morfología de las ondas P, cuando tenemos una taquicardia por reentrada de nodo AB, generalmente está en la posición terminal del QRS o incluso lo distorsiona porque se encuentra como sobrepuesta con el QRS, dando un pseudo RSR' en B1. Entonces, estas son como las principales características que nosotros tenemos que identificar en un electrocardiograma para hacer un adecuado diagnóstico. Aquí, por ejemplo, vemos algunos trazos electrocardiográficos. Aquí vemos una taquicardia en el primero, atrioventricular de reentrada, en el que nos marca las flechas, las ondas P, que se encuentran posterior al complejo QRS o se encuentran casi al final del mismo, que lo va distorsionando, como les habíamos comentado. Y también nos señala esta flecha punteada, aparte de la morfología de la onda P y su localización, el complejo o el intervalo RP, que es el que se encuentra estrecho con relación al RP, al PR. Y en el siguiente electrocardiograma, en la figura 3, se muestra el dato clásico de una vía accesoria. Igual tenemos un intervalo PR corto, el complejo QRS y la onda delta, que es la que se ve generalmente en preexcitación. Nos marca una depolarización a nivel de miocardio mediante una vía anterógrada, que son las únicas que logran verse en el electrocardiograma. Y aquí vamos a ver la comparación de un paciente en taquicardia y en ritmo sinusal. Vemos aquí que las flechas rojas nos indican la presencia de las ondas P que se encuentran posteriores al complejo QRS o se encuentran enmascaradas en él, lo que le da una alteración en la morfología. Y el mismo paciente ya en ritmo sinusal, vemos esas muescas que representan a las ondas P desaparecen, que está representado con los asteriscos rojos. En el siguiente nos marca igual los mismos cambios que se encuentran, las flechas verdes marcan esas muescas y cuando el paciente se encuentra en ritmo sinusal vemos que ya no se encuentran. Así también es la manera de realizar el diagnóstico. Vamos a ver de manera dirigida algunas de las más importantes. La taquicardia sinusal. Como les había dicho, el hecho de que tenga un inicio brusco
no apoya el diagnóstico de taquicardia sinusal. Este más bien tiene un inicio y fin gradual. La frecuencia cardíaca que se alcanza más o menos es la de 100 a 150 latidos por minuto y generalmente estos pacientes van a tener una adecuada respuesta a las maniobras vagales. Vamos a ver en el electrocardiograma un ritmo regular. Todo lo demás en el electrocardiograma se muestra sin alteraciones, salvo la frecuencia cardíaca. Cuando es primaria fisiológica, pues es una respuesta inherente a fisiología normal, como le habíamos dicho, fiebre, dolor, y secundaria son otras causas. Y aquí vemos el electrocardiograma en el que la única alteración que nosotros evidenciamos es la frecuencia cardíaca alta. En cuanto a otras causas de secundaria patológica, pues tenemos el hipertiroidismo, depresión de volumen, la presencia de feocromocitoma o sepsis, anemia, hipotensión o shock, tromboembolia pulmonar, infarto agudo al miocardio, datos de insuficiencia cardíaca o enfermedades pulmonares crónicas, el uso de algunas drogas o disfunciones autonómicas como complicaciones de diabetes mellitus. En cuanto a la taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular, esta se va a presentar generalmente en edades medias de la vida, entre los 40 o 50 años. A diferencia de otro tipo de taquicardias o del uso de vías accesorias, vemos que se puede presentar en pacientes que no tenían conocimiento de una cardiopatía estructural. Tenemos de dos tipos, es la típica o común y la atípica. La típica es lenta, rápida, en el que el brazo anterógrado, el que va hacia los ventrículos, es la vía lenta y la vía rápida es el brazo retrógrado, que es la que se encarga de activar a las aurículas. Aquí vamos a ver la característica de que las ondas P están ocultas en el complejo QRS o las alteraciones morfológicas que presentaban, que habíamos comentado, se presentan pseudo-S a nivel de D2, D3, ABF y pseudo-Rs en B1. Esta es la causa más común y también vamos a ver la relación que habíamos dicho, el PR está más grande que el intervalo RP. En la típica la conducción va a ser al revés, la vía rápida es la que lleva el brazo anterógrado que va a activar a los ventrículos y la vía lenta es el brazo retrógrado que activa las aurículas. Este ya es muy poco frecuente. Se presenta generalmente por alteraciones embriológicas, como habíamos dicho en niños, pues son muy raros los casos. Y las ondas P son evidentes previos al QRS, a diferencia de la que habíamos visto en la previa, que se enmascara dentro del QRS, puede dar pseudo Q. Y aquí vamos a ver los intervalos invertidos. El PR es menor que el RP, que pues contradice lo que habíamos dicho del diagnóstico de la taquicardia por reentrada normal. Aquí vamos a ver un poco cómo se dan las vías de reentrada. En la imagen número 1 tenemos el impulso que viaja de manera prematura. Y aquí tenemos dos vías. Del lado izquierdo está la vía A, que es la de conducción lenta, y la vía B, que se encuentra en periodo refractario, es la de conducción rápida. Ahora, mientras va llegando el impulso en la imagen 2, vemos cómo el impulso llega hacia la división y toma la vía de conducción lenta, que es la vía A, que es la que estaba en ese momento lista para despolarizarse. En lo que el impulso va viajando a través de la vía lenta, no puede pasar a través de la vía B, que está en periodo refractario. Sin embargo, una vez que este tejido en la imagen 3, este tejido que se encuentra en periodo refractario se recupera, el impulso vuelve a subir a través de esta vía y se continúa este ciclo de reentrada. Todo esto se da a través del nodo auriculoventricular, sin que exista necesariamente la presencia de una vía accesoria. Aquí tenemos un ejemplo de electrocardiograma, es el mismo paciente en diferentes momentos. En la figura A es el paciente en ritmo sinusal. En el cuadro B, en la imagen B, vemos en el momento en el que empieza un episodio de taquicardia del paciente. Se ve en donde se marca el S1 el aumento del intervalo RP y ya que se inicia la taquicardia como tal. Esto se dio a cabo mediante estimulación auricular programada. Y en la parte C tenemos la misma taquicardia que tiene una conducción ya aberrada por alguna alteración o de bloqueo de rama derecha. Vemos cómo cambia la morfología. Y en la imagen D
vemos la presencia, nos manda una taquicardia reentrada nodal no común y aquí ya tenemos un episodio de bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Todas las flechitas marcan la onda P retrógrada que se encuentra de manera negativa y que es isobifásica, isoeléctrica en el D1. En cuanto al flote auricular, ya habíamos visto que aquí es muy evidente la diferenciación en cuanto a la frecuencia auricular y la frecuencia ventricular. Alcanza latidos hasta 300 latidos por minuto a nivel auricular y tiene una forma de ondulación continua uniforme y regular frente a las ondas P, que están separadas por líneas isoeléctricas, que son las conocidas ondas F. Como habíamos comentado de manera previa, el flote auricular se da de manera secundaria por una zona de macrorreentrada. Esto, como habíamos visto ya cómo se dan las reentradas, designa una activación circular, que era lo que veíamos en el esquema previo, el cómo se va generando el impulso en la misma zona, que gira alrededor de un obstáculo de gran tamaño, que se define como varios centímetros de diámetro. Realmente no hay un tamaño corte para definir algo como macrorreentrada. Sin embargo, como habíamos comentado desde el inicio de la clase, esta zona se va a presentar de manera preferente a nivel de la aurícula derecha en la inserción de las válvulas tricuspidias. Ahora vamos a ver aquellas taquicardias en las que, además de la reentrada, tenemos la participación de alguna vía accesoria. Entonces, las vías accesorias pues son tejido que es capaz de conducir este estímulo eléctrico. Estas generalmente se van a asociar a síndromes de preexcitación o Wolff-Parkinson-White. Ahora vamos a ver que no todas las vías accesorias van a ser visibles a nivel del electrocardiograma. Entonces, ya les había comentado la definición, es un tracto de derivación del miocardio que es capaz de conducir este estímulo y que conecta aurículas con ventrículos, haciendo que este impulso que sale se brinque o no evite el retraso que presenta el nodo AB, que permite mantener una frecuencia cardíaca normal. Entonces, en el patrón de preexcitación vamos a tener, de manera general, como se muestra aquí en el trazo, una disminución del intervalo PR y amplitud del complejo QRS, con la presencia de onda delta, que es la onda típica que se presenta en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Este se debe a esta despolarización que tiene un inicio como gradual, es un empastado y puede ser muchas veces poco perceptible en algunos electrocardiogramas. Podemos de manera concomitante tener anomalías en el segmento ST o en la onda T. Ahora es importante saber que un paciente puede tener este tipo de alteraciones y que únicamente van a ser visibles en el electrocardiograma cuando la vía de conducción es anterógrada. Si el sentido de conducción es retrógrado, se va a registrar un electrocardiograma normal. Esto se conoce como vía accesoria oculta. Entonces, para que nosotros demos como tal el diagnóstico de Wolff-Parkinson-White, tenemos que tener la presencia de vía accesoria identificada por el electrocardiograma con la onda delta y que se presente de manera concomitante una taquicardia paroxística. Vamos a tener de manera general dos tipos de vías accesorias, las que van a ser ortodrómicas o de conducción ortodrómica y las antidrómicas o anterógrada y retrógrada. Entonces aquí tenemos un paciente con Wolff-Parkinson-White, tenemos la taquicardia que dijimos que es esencial para que se dé el diagnóstico, que se conduce a través de una vía accesoria, tenemos el PR corto y un complejo QRS ancho con esta alteración en su morfología que es la presencia de la onda delta. Tenemos que esta vía accesoria es capaz de reingresar el estímulo y brincar este retraso en el nodo AB, sigue produciendo despolarización de los ventrículos de manera temprana y es lo que da esta morfología al complejo QRS. Como habíamos dicho, únicamente aquellas vías que conducen de manera anterógrada van a ser visibles a nivel del electrocardiograma.